Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar de los test unitarios. Si bien desde hace un tiempo el paquete que viene por defecto Unitest pues no es tan usado, siendo más usado uno que se conoce como PyTest, Unitest es muy útil ya que nos permite escribir test unitarios de manera sencilla. Vamos a ver cómo funciona. Para definir un test, lo primero que tenemos que hacer es definir una clase que herede de la clase unitest.testCase. Para ello tenemos que importar el módulo unitest y principalmente tenemos tres tipos de métodos dentro. El método setup, que es donde hacemos la preparación previa y la configuración para poder realizar los tests adecuadamente. Por ejemplo, si tenemos que llamar a una base de datos o crear algún tipo de objeto. El método teardown, que lo que hace es, al finalizar las pruebas, hacer una limpieza, como por ejemplo cerrar el acceso a una base de datos o cerrar un archivo, y por medio se definen los tests. Los tests unitarios, para definirlos, es muy sencillo, simplemente. Tiene que ser una función que comience por la palabra test / y el nombre del test. Y dentro de él vamos a definir aserciones de esta manera. Por ejemplo, vamos a hacer llamar a asertTrue y vamos a decir que la variable entre 2 es igual a 0, es decir, es par. En caso de que sea par, nos va a decir que el test es correcto, y en caso de que sea impar, nos va a mostrar esta cadena de aquí. Una vez hemos definido la clase test, pues lo que hacemos es crear un objeto suite con unitest.testSuite. A este, utilizando la función .addTest, lo que hacemos es, primero, el nombre de la clase de los tests y, como texto, el nombre de la función del test. Una vez el test y suite están definidos, pues llamamos a unitest.textTestRunner y llamamos al método run con la función suite. Suite no hace falta que sea una función, simplemente podemos declararlo como variable y llamarlo como variable. Pero bueno, aquí lo hemos hecho con una función. Vemos que si lo ejecutamos, nos dice, se ha corrido un test en 4 milisegundos y ha ido OK. Vamos a ver que si la variable que hubiéramos definido fuera impar, si ahora ejecutamos el test, vemos que nos dice, se ha ejecutado un test en 5 milisegundos, pero ha aparecido un error de aserción, ya que el valor que ha retornado la condición ha sido falso y no es verdadero, y nos muestra la cadena que habíamos puesto. El valor no es par, es incorrecto. Como había comentado, es importante que los métodos que vamos a testear tengan esa estructura. Una función comience por la palabra test, seguido de /, seguido de el nombre que le queríamos poner al test. Existen muchos métodos para aserción. Algunos son los siguientes: asertEqual para comprobar que son iguales, notEqual para comprobar que no son diferentes, asertTrue para comprobar que es verdadero, false para que es falso, etcétera, 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 etcétera. Otra forma de ejecutar los tests es simplemente definiendo la clase, como habíamos visto, y desde la terminal empleamos esta sintaxis. Llamamos a Python 3, -m unitest y -v la ruta del archivo y el archivo. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar Visual Studio y trabajaremos desde ahí. Y veremos cómo funciona la terminal y cómo se puede acceder a ella desde Visual Studio y ejecutar algunos comandos como este que hemos visto para ejecutar todos los tests. Otra utilidad de Unitest es que cuenta con un módulo que se llama mock, que lo que permite es crear objetos simulados. Por ejemplo, podemos crear una función, llamamos lo primero una variable myMock que crea un objeto mock y, por ejemplo, queremos crear una función ficticia, método, que nos retorne el valor de 42. Entonces, si utilizamos esa función, por ejemplo, myMock.método y la llamamos, vemos que el resultado nos va a dar 42. Y si comprobamos si el resultado y 42 es el mismo, pues, como os podéis imaginar, el test va a ir correcto. Como vemos aquí, todo ha ido OK.
Sin embargo, si yo cambio el 42 por 41, por ejemplo, como ya assert equal me va a devolver un error de aserción, porque 41 no es igual que 42, nos va a saltar un error y nos va a decir que los tests han fallado. Y como vemos aquí, efectivamente, nos dice hay un error de aserción, 41 es diferente de 42 y nos muestra la cadena. El mock no funciona correctamente, por ejemplo. Y hasta aquí el tema de los test unitarios. Los test unitarios son muy útiles ya que nos permiten asegurar que todo va correcto en nuestro código. Además, son sencillos de preparar y de ejecutar. Y su utilidad, sobre todo cuando nuestro código está en producción o está directamente de acceso al usuario, pues es importante verificar que todo funciona adecuadamente. Como siempre, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis saber acerca de los test unitarios con Unitest, dejadme en los comentarios. Como siempre, os dejo en la descripción el enlace a los documentos y hasta la próxima.